Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al aula virtual del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Mi nombre es Martín Filiberto Esquivel Rodríguez. Soy licenciado en Enfermería con un posgrado en Enfermería Cardiovascular. Me encuentro adscrito al Servicio de Urgencias y Unidad Coronaria. Hoy vamos a tratar el tema derivaciones del plano frontal y del plano horizontal. Continuando con este curso de electrocardiografía básica, vamos ahora a tratar las derivaciones del plano frontal y del plano horizontal. Para poder comprender cómo se generan estos cambios electrocardiográficos, las ondas R, las S, las modificaciones que tiene en particular cada uno de los electrocardiogramas, es necesario retomar y hablar nuevamente de forma muy general y rápida de lo que significa un vector cardíaco. Como pueden ver en su pantalla, el vector cardíaco representa el promedio de la dirección de los dipolos de activación. En la imagen que tienen abajo en su pantalla podemos ver una representación gráfica del corazón, ventrículo izquierdo-derecho, en la parte superior aurícula izquierda y en la parte superior derecha aurícula derecha, y los vectores de activación que están representados con unas flechas en la punta que son 4. Se pueden dar cuenta que el de la pared libre del ventrículo izquierdo es un vector muy potente, muy grande, de mayor magnitud con respecto a los demás vectores. Tenemos otro vector, el de la septum interventricular, también es un vector de mayor magnitud, pero no tanto como el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y después tenemos dos vectores más, un vector del septum, que está en el ventrículo derecho, casi en la punta del ventrículo derecho, y otro vector que ven ustedes aquí atrás, que es el vector de las partes posterobasales del corazón. Entendiendo este concepto de vector, vamos a entender de una manera más simple cómo se da este fenómeno del electrocardiograma. Otro punto importante a tratar para comprender estos fenómenos es la de saber que cuando una derivación observa que el vector se acerca a ella, la deflexión de sus ondas, como ven ustedes en su pantalla en el lado derecho, circulada la imagen, sus ondas serán positivas. Cuanto más de frente vaya el vector hacia esa derivación, más positivo será. De tal modo que cuando el vector se aleja de una derivación, la deflexión en esa derivación será negativa. Cuanto más se vaya alejando, mayor negatividad irá alcanzando dicha derivación, como lo vemos en este ejemplo del lado izquierdo de su pantalla. Y otro concepto que hay que tener claro es que cuando la derivación observa que el vector pasa a 90 grados de donde está el electrodo explorador, la deflexión va a ser isodifásica. Eso quiere decir que va a tener el mismo componente positivo como el mismo componente negativo. Esto es importante que quede claro para que podamos entender cómo se da este fenómeno de las derivaciones, tanto en el plano frontal como en el plano horizontal. Vemos pues cómo se va alejando aquí el vector de estas derivaciones y se van haciendo negativas hasta alcanzar su máxima negatividad cuando la derivación prácticamente se encuentra detrás del vector. Dada la posición de las aurículas, tanto aurícula derecha como aurícula izquierda, la aurícula derecha se encuentra a la derecha y más anterior, y la aurícula izquierda se encuentra más hacia la izquierda y más posterior, eso repercute en los vectores de activación de las aurículas, de tal forma que tenemos dos vectores, uno que va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, que es el vector de la aurícula derecha. Y otro, que lo ven ahí en su pantalla en color rojo, que pertenece a la aurícula izquierda, va de adelante hacia atrás y hacia la izquierda. Posicionando, como ven en su pantalla, los electrodos B1, B2, B3, B4, B5 y B6, podemos observar si colocamos en esos dos vectores una escuadra que forme un ángulo de 90 grados, como la derivación B1 es la única que queda fuera de ese ángulo de 90 grados. De tal forma que, como lo dijimos al inicio, toda derivación que esté
por detrás de 90 grados del vector registrará en el electrocardiograma como ondas negativas. Y aquí tenemos el componente de la aurícula derecha, que es en azul, el componente de la aurícula izquierda, que es en rojo. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Vemos esta primera deflexión positiva hacia arriba en B1, que pertenece al primer componente de la aurícula izquierda. En B1, el vector de la aurícula derecha, vemos entonces qué es lo que sucede con el primer componente, con el vector de la aurícula derecha. En B1, este componente, este electrodo explorador se encuentra a menos de 90 grados del vector de la aurícula derecha. Por tal razón, va a ser una inscripción positiva en el papel del electrocardiograma. Sin embargo, el vector que está en rojo, que pertenece al vector de la aurícula izquierda, está más allá de 90 grados de la derivación B1. Por lo tanto, va a ser una inscripción negativa como lo están viendo en su pantalla. Entonces, en la derivación B1 van a tener un componente positivo y un componente negativo en los electrocardiogramas. Pareciera como si tuviera la forma de una Z en forma horizontal. Fuera de esta característica de los vectores de las aurículas, en B1, el resto de las derivaciones B2, B3, B4, B5 y B6 van a mostrar la deflexión de la onda P positiva porque estos electrodos están dentro del rango de los 90 grados de estos vectores. Esa es la razón por la cual en el resto de estas derivaciones la onda P se ve positiva. En este esquema podemos ver cómo los vectores de activación de las diferentes paredes y del septum de los ventrículos influyen para que se dé esta forma de inscripciones tanto de deflexiones positivas como negativas, unas quizá menos positivas, otras más negativas. Todo ello es consecuencia de los vectores de activación que se encuentran en el músculo cardíaco. Para obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones, se requiere contar con derivaciones del plano frontal y derivaciones del plano horizontal. Las derivaciones del plano frontal son 3. Se le conoce como derivaciones unipolares porque solo se requiere un electrodo explorador y son ABR, ABL, ABF, y las derivaciones del plano frontal son D1, D2 y D3. En las derivaciones del plano horizontal tenemos las derivaciones precordiales que va de B1, B2, B3, B4, B5 y B6. En conjunto, para un electrocardiograma estándar, obtenemos 12 derivaciones, 6 derivaciones del plano frontal y 6 derivaciones del plano horizontal. Lo que ven ahora en su pantalla se observa aquí en las derivaciones del plano frontal que registran los vectores con direcciones, vemos que es el círculo más profundo, con direcciones arriba, abajo o abajo y arriba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Los vectores que en ese momento se estén activando los van a registrar las derivaciones del plano frontal. Tanto los vectores auriculares como los vectores ventriculares. Dentro de las derivaciones bipolares estándar tenemos la derivación D1, derivación D2 y derivación D3 que van a registrar los vectores desde el plano frontal. Y dentro de las derivaciones unipolares está ABR, ABL y ABF que también van a registrar los vectores tanto auriculares como ventriculares en un plano frontal. Las derivaciones unipolares ABR tienen una connotación muy particular. Como son derivaciones que se colocan en las extremidades, esto hace que el voltaje sea muy pequeño. Por lo tanto, la A que ustedes están viendo aquí es de aumentado, es decir, el voltaje de la derivación
que está en el lado derecho se va a aumentar porque llega muy poco voltaje por la distancia que recorre para su registro. Esto lo hace el electrocardiograma de manera automática. Entonces, ABR es la derivación del brazo derecho y que es aumentada. ABL es la derivación del brazo izquierdo. Se coloca ya sea con pinzas o con bandas de hule para hacer contacto con los electrodos. ABF también es una derivación que va a la pierna izquierda y está aumentado en el voltaje, y este electrodo que es de color negro se coloca en la pierna derecha para hacer tierra y es necesario para la toma del electrocardiograma. Dentro de las derivaciones bipolares estándar registran las diferencias de potencial entre dos derivaciones unipolares, es decir, D1 obtiene la diferencia de potencial entre ABL y ABR. D2 obtiene la diferencia de potencial entre ABF y ABR. Y D3 obtiene la diferencia de potencial entre ABF y ABL. Y es así como se obtiene el registro de D1, D2 y D3. Por eso se les conoce como derivaciones bipolares. Vemos aquí, si ubicamos el corazón en el centro, podemos ver que cada una de las derivaciones del plano frontal están situadas en el diagrama de Bayle y que tienen un grado asignado. De la línea que estoy trazando hacia arriba, los grados van a ser negativos. De la línea que estoy trazando hacia abajo, los grados serán positivos. De tal forma que la derivación 1, D1, estará a 0 grados, la derivación 2 estará a 60 grados y la derivación 3 estará a 120 grados. En el caso de las derivaciones ABL se va a encontrar a menos 30 grados, ABF a más 90 grados y ABR a menos 150 grados. Esto que ustedes están observando aquí es fundamental que lo aprendan para poder obtener el eje eléctrico del corazón de una manera rápida. Vemos entonces las derivaciones unipolares, cómo se van registrando. Recuerden, todo va enfocado a los vectores de activación cardíaca que los tenemos nuevamente aquí, agrandados para fines didácticos. Y tenemos ABR, lo están viendo ustedes aquí, en el brazo derecho, y la deflexión que tenemos es una onda negativa y después una onda positiva. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está registrando este electrodo explorador? Bueno, no es más que la negatividad del primer vector, que es el vector septal, con el número 1, y en su conjunto el vector 2 de la pared libre del ventrículo izquierdo, de mayor masa. Como se alejan de este electrodo explorador, pues entonces lo registran como una deflexión negativa. Pero si observan aquí arriba, tiene una pequeña deflexión positiva. Y esto es porque el vector 3 de las paredes posterobasales del ventrículo derecho se dirige prácticamente de frente a la derivación ABR. En el caso de la derivación ABL, también hay modificaciones, y el porqué de los picos positivos y negativos es el siguiente. El primer componente, vemos, es una Q pequeñita que está generado por el primer vector que ven ustedes ahí, el vector 1. Como se aleja de esta derivación, recuerden que ABL está colocado en el brazo izquierdo, y entonces el vector 1 se aleja, corre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, se aleja de esta derivación. Por lo tanto, hace una pequeña deflexión. La deflexión es pequeña porque el vector no es muy potente, no tiene gran magnitud. Y como el vector se acerca a ABL, vemos aquí el vector 2, se acerca a ABL, entonces la deflexión es positiva. Cuanto más de frente lo vea el vector 2 a ABL, más positividad va a tener esta deflexión.
Y vamos hacia abajo a la derivación ABF. ABF, su primer componente es positivo. Vemos el vector 2S de la pared septal del septum. Vemos ahora la derivación ABF, como en su primer componente está dado por el vector septal del lado del ventrículo derecho, un vector pequeñito pero que lo registra de frente. El segundo componente es del vector 2, recordemos que es un vector de una magnitud importante, y entonces, como se aleja de este electrodo que explora, lo va a registrar de una manera negativa. La relevancia que tiene esto de comprender que hay curvas en el registro electrocardiográfico tanto negativas como positivas es por el registro de los vectores que se dan en el corazón a nivel ventricular y a nivel auricular, y que cada uno de las derivaciones que están observando estos fenómenos eléctricos lo van a registrar en un mismo tiempo, pero en diferentes ángulos de observación. Vemos entonces que dentro de las derivaciones bipolares, D1 es el resultante de ABL menos ABR. D2 será el resultante de ABF menos ABL. Y D3 será el resultante de ABF menos ABR. Y así es como se obtienen estas derivaciones bipolares. D1, D2 y D3. Esto es lo que se obtiene cuando se toma un registro electrocardiográfico, un electrocardiograma. El reto inicial es saber que este registro electrocardiográfico se haya tomado adecuadamente. Para ello, podemos utilizar la ley de Einthoven, en donde nos dice que D1 más D3 es igual a D2. Y como comentamos en la diapositiva anterior, los fenómenos eléctricos los registran en un mismo tiempo los electrodos exploradores, pero desde diferente ángulo. Por lo tanto, esta ley siempre se va a cumplir en cualquier electrocardiograma que ustedes tomen. Y nos vamos a referir a un electrocardiograma normal. Lo que ustedes están viendo aquí son derivaciones sacadas de este electrocardiograma completo. Vamos a utilizar derivación 1, 2 y 3. Vamos a poner entonces a prueba la ley de Einthoven con estas derivaciones para saber si nuestro electrocardiograma fue tomado adecuadamente. Tomamos a D1 y hacemos la resta de este número de cuadros pequeñitos contra el número de cuadros que están aquí hasta la cúspide de la onda R. Y el resultado vamos a obtener es 16 y lo vamos a colocar aquí. En el caso de D3 vamos a hacer lo mismo. Esta parte negativa le vamos a sumar estos cuadritos que están aquí y el resultado seguirá siendo 13 negativo y lo colocamos acá. Y entonces hacemos una suma algebraica en donde 16 más menos 13, el resultado da 3 positivo. Este resultado que ustedes están viendo aquí, 3 positivo, debe ser el mismo que nos debe de dar al hacer la misma suma y resta en la derivación 2. De tal forma que si a estos cuadritos pequeños hasta la cúspide de la onda R le restamos los cuadritos que hay hasta la cúspide de la onda S, el resultado que nos está dando es 3 positivo. 3 positivo es lo mismo que 3 positivo, por lo tanto, la ley de Einthoven en este electrocardiograma se cumple y eso quiere decir que el electrocardiograma fue tomado de forma adecuada. Y lo vemos nuevamente aquí, el electrocardiograma y las derivaciones que tomamos para ello. Bien, ahora las derivaciones del plano horizontal, como ven ustedes en su pantalla, van a registrar los vectores con direcciones de izquierda a derecha, es esta parte que parece una tapita, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, anterior, posterior y posterior, anterior. Todo vector que se mueva en esta zona va a ser registrado por los electrodos que se colocan en esta área y en un momento más vamos a ver cómo se colocan. Entonces van a registrar los vectores ventriculares y los vectores auriculares, pero solamente en este plano que es el plano
horizontal. Vemos entonces las derivaciones precordiales, con los botones aquí de varios colores para poderlos identificar, cómo van a ser colocados. Vemos aquí la derivación B1 y lo vamos a colocar en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Si la persona es robusta, se tendrá que contar los espacios con los dedos de forma gentil. Contamos 1, 2, 3 y cuarto. Aquí vamos a colocar la ventosa o el pequeño chupón con la línea paraesternal derecha. La derivación B2 va en el cuarto espacio intercostal, pero con la línea paraesternal izquierda. De aquí nos vamos a saltar a B4. B4 se coloca en el quinto espacio intercostal en intersección con la línea media clavicular. Y entonces la derivación B3 va a quedar entre B2 y B4. Es decir, formamos una línea imaginaria y ahí es donde vamos a colocar la derivación B3. La derivación B5 la vamos a colocar también en el quinto espacio intercostal, pero ahora va a ser con la línea axilar anterior. Y el electrodo B6 quedará en el quinto espacio intercostal con la línea axilar media. Esa es la forma de colocar las perillas de forma estandarizada para garantizar que en cualquier lado donde se tome un electrocardiograma, el registro sea siempre en la misma posición de estas perillas y no haya sesgo en la toma del electrocardiograma. En el caso de los vectores ventriculares, son 4 vectores. El primero es el vector del septum interventricular. El segundo vector es de la pared libre del ventrículo izquierdo, un vector muy poderoso, muy potente, de gran magnitud, dada la gran masa muscular que tiene el ventrículo izquierdo. Un segundo vector septal, pero de menor magnitud, que está muy cerca de la pared y de la punta del ventrículo derecho. Y el tercer vector o cuarto vector, pero aquí representado con el número 3, que es el de las partes posterobasales del ventrículo derecho. Y vamos a ver cómo se van dando estas inscripciones en estas derivaciones, en estos electrodos que están observando en un mismo tiempo la actividad del corazón. Y eso es lo que hacen los electrodos. Se fijan de manera estándar en la persona y van a observar de manera fija la actividad del corazón, pero cada uno desde diferentes ángulos. Vemos entonces la inscripción que hace B1. Vemos primero un pico positivo que pertenece ese pico al vector 1. Como ven, la punta del vector o la cabeza del vector va casi dirigido al electrodo explorador B1. Y dijimos que si el vector se dirige a un electrodo, este lo va a ver con una deflexión positiva. Y después hay un componente negativo, tenemos 2 más 3, es un componente negativo que hace referencia al vector 2 y al vector 3 en conjunto. Como ven, se alejan ambos del electrodo explorador B1. Por lo tanto, hay una deflexión negativa en esta derivación. Continuamos con la derivación B2, en donde tenemos la representación del vector septal 2, un vector pequeñito, en donde prácticamente está mirando de frente a esta derivación. Por lo tanto, este primer componente positivo corresponde al vector 2s. Y de igual forma tenemos un componente negativo que lo forma el vector 2 y el vector 3. Como se alejan de esta derivación más allá de 90 grados, por lo tanto hacen una deflexión negativa. Continuamos con el electrodo explorador B3, en donde todavía alcanza a ver el vector 2s, y es la inscripción que tenemos aquí arriba como primera onda positiva, y en la parte de abajo hay negatividad por el vector 2 y el vector 3, porque se alejan también de esta derivación. Conforme vamos avanzando
al electrodo explorador de B4, vamos viendo que se pierde ya el vector 2S y aparece con una deflexión positiva el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo, el vector 2, siendo un vector potente de gran magnitud, es el que se va a expresar en esta derivación. Podemos observar un pequeño pico, una pequeña onda Q muy pequeña, que está representada por el número 1, que corresponde al vector del septum interventricular. Y el tercer componente, también negativo, que corresponde al vector 3, que se expresa de forma negativa porque se aleja de este electrodo explorador que es B4. Pasando a B5, vemos el vector 2, que va aumentando en su magnitud, porque lo está viendo casi de frente, en B5, y también vemos el componente de 1 en una Q también pequeñita, que corresponde al vector 1 del septum interventricular y el vector 3 de la pared posterobasal del ventrículo derecho. Y al llegar a la derivación B6, podemos ver que se expresan en una onda negativa el vector 1, el vector 3 y de una forma más positiva el vector 2, porque prácticamente está dirigiéndose hacia la derivación B6. En otras palabras, la derivación B6 ve de frente al vector 2 y por eso hace una inscripción en el electrocardiograma con una onda positiva. Cuanto más de frente, mayor positividad alcanzarán estas ondas. Para terminar con esta imagen y con las derivaciones precordiales, podemos ver cómo la posición del corazón puede influir de manera importante o influye de manera importante para el registro de las deflexiones en estas derivaciones. Es decir, si yo giro el corazón y lo pongo en una posición más vertical, entonces el vector 2 que antes se dirigía hacia B6, ahora se va a estar dirigiendo hacia B5 y el resto de los vectores también serán movidos y redirigidos y observados por otro electrodo explorador. De tal forma que la posición del corazón influye de manera directa en la presentación de las deflexiones en las derivaciones de B1 hasta B6. El conjunto de vectores, en general, da una dirección eléctrica del corazón, que se le conoce como eje eléctrico del corazón. Podemos observar en la siguiente imagen y en la flecha roja, en particular, cómo este eje eléctrico se dirige casi a 45-60 grados aproximadamente entre las derivaciones D1 y la derivación ABF, de tal forma que atraviesa por su mitad ambas derivaciones. Como no se aleja de ninguna de ellas, ambas lo van a detectar con deflexiones positivas. Esto nos da una referencia. Con solo observar la derivación D1 y ABF, si ambas son positivas, sabremos entonces que el corazón se encuentra en una posición con su eje eléctrico normal. Si el eje eléctrico del corazón se dirige hacia la izquierda, como ven ustedes apuntando en esta flecha, desviado el eje a la izquierda, con estas siglas, desviado el eje a la izquierda, entonces se va a dirigir a la derivación D1. Cuanto más frente vea la derivación B1, más positiva será, pero se va a alejar de la derivación ABF. Por tal razón, ABF será negativo. Y si encontramos un electrocardiograma que tenga un componente en D1 positivo y en ABF negativo, podremos saber de forma quizá rápida que el eje eléctrico está desviado a la izquierda. Por el contrario, si el eje eléctrico se dirige al cuadrante inferior izquierdo en su pantalla, podemos ver que el eje se dirige hacia ABF,
Por lo tanto, si se dirige hacia ABF, ABF será positivo, y si se aleja de D1, D1 hará una inscripción negativa. Y observando estas dos derivaciones, podemos decir que el eje de ese corazón está desviado hacia la derecha. Pero en algunos trastornos del corazón podemos encontrar ejes hiperdesviados o indeterminados y que quedan en el cuadrante superior izquierdo de su pantalla. Los componentes que encontramos tanto en la derivación D1 y ABF serán ambos negativos, porque el vector serán ambos negativos, porque el eje se aleja tanto de la derivación D1 como de la derivación ABF. Y de esta forma podremos entender cómo se dan los fenómenos de las deflexiones en las derivaciones tanto del plano frontal como del plano horizontal. En la diapositiva anterior vimos cómo al observar solamente las derivaciones D1 y ABF podemos ubicar de manera rápida en dónde se encuentra localizado el eje eléctrico. En esta otra diapositiva, al observar las derivaciones ABL y ABF, podemos saber en qué posición se encuentra el corazón. Si el corazón es intermedio, entonces la derivación ABF tendrá una deflexión predominantemente positiva y ABL tendrá una deflexión predominantemente positiva también, porque los vectores pasan a la mitad de ambas deflexiones. Y como es un vector importante, ya lo dijimos, el de la pared libre del ventrículo izquierdo, de mucha magnitud, entonces así lo registran estas derivaciones. ¿Qué sucede si el corazón tiene una forma vertical? Si el corazón tiene una forma vertical, afecta la inscripción de las ondas en estas dos derivaciones. Y vemos que ABF se encontrará positiva porque el vector se dirige prácticamente a ABF y que ABL tendrá una deflexión negativa porque el vector se aleja de esta derivación. Y entonces, solo observando ABL y ABF, podremos determinar con estas características que el corazón está en una posición vertical. Pero también podemos encontrar corazones con posición horizontal. Y entonces, ¿cómo encontraremos estas derivaciones? Si está en posición horizontal, quiere decir que el vector de la pared libre del ventrículo derecho se dirige hacia la izquierda y hacia arriba. Y en esa posición tenemos al electrodo de ABL. Por lo tanto, lo va a registrar como una deflexión positiva. Y ABF, que lo está viendo desde atrás, lo va a detectar como una deflexión negativa, porque dijimos que cuando el vector se aleja de una derivación, ésta lo detecta de una manera negativa. Lo que hemos visto con estos temas es reconocer por qué de una persona a otra varían los electrocardiogramas, aunque sean electrocardiogramas normales. Esto nos va a ayudar a reconocer de una manera más práctica y a entender este fenómeno de las deflexiones que se dan durante el registro del electrocardiograma. Y con ello terminamos este tema. Gracias.